Ver en sus pantallas, hoy vamos a retomar lo que es el libro de Nahum. Estamos viendo el libro de Nahum hace ya algunas semanas con respecto a lo que ha ocurrido 100 años después del libro de Jonás. Dios ha hecho una proclama donde realmente ha tenido misericordia del pueblo de Nínive por 100 años, más 100 años después cumple la palabra precisamente en el tiempo de Nahum. Hemos visto cómo el rey Sennacherib de Asiria ha estado manejando los tiempos, ha estado conquistando, gobernando, ha tomado prisionero también a las tribus del norte, a Israel, y claman precisamente este pueblo de Dios por salvación de Dios. Hemos visto cómo las buenas noticias del Señor la semana pasada decían que Dios iba a librar a los suyos, pero también iba a destruir a sus enemigos. En el día de hoy vamos a estar viendo también este tema que lleva por título Un poema épico del juicio de Yahweh. Vamos a estar ahí en Nahum 2, del 1 al 13, y quiero decirles que esto está escrito en una forma de poema, precisamente, poema israelita, que está escribiendo desde la pluma de Nahum. Y es en este momento, mis amados hermanos, donde nosotros vamos a desglosar este poema y vamos a evidenciar qué está ocurriendo allí. Entonces, nos preparamos. Quiero invitarles a buscar y a abrir su Biblia en Nahum capítulo 2, versículo 1 al 13, porque ahí van a ver varias cosas históricas interesantes también que nos está mostrando este poema y que efectivamente se realizó y ocurrió con este épico juicio de Yahweh. Vamos entonces a comenzar este tiempo y vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Rogamos una vez más, Señor, su guía, rogamos una vez más, Señor, su comprensión de la Escritura, para que nosotros podamos ahondar en ella y podamos, Señor, también entender lo que está aconteciendo y lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que tú harás también, Señor. Entendemos que este libro de Nahum es algo histórico, pero no solamente es para Nínive, sino que también nos demuestra lo que tú has de hacer con cada nación impía, Señor, al final de los tiempos. Damos gracias, Señor, por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces quiero llevarle a la mente, no sé si usted ha visto alguna película, estas de épicas, ya sea El Señor de los Anillos, ya sea cualquier otra película de estas donde se ven los ejércitos preparándose para la guerra, los ejércitos en millares por un lado, millares por el otro, y cuando viene por fin la confrontación, esto quiero que usted tenga en mente, porque es lo que va a describir de ahora en más el profeta Nahum, de lo que está viendo con respecto a lo que el Señor está haciendo y que va a hacer también con el pueblo de Nínive, o la ciudad de Nínive, que es la capital del reino de Asiria. Pongamos el siguiente contexto. Asiria, que es el país o la nación o el gobierno hegemónico de este tiempo, había conquistado todo el mundo conocido y en ese sentido también había tomado prisionero a lo que era el pueblo de Israel. El rey Sennacherib estaba con grandes ejércitos, tenía grandes luchas, y la ciudad de Nínive, ciudad capital, era la ciudad fuertemente amurallada, fuertemente cercada, con grandes fosos de agua, y una barrera infranqueable, era una barrera imposible, entre comillas, de destruir por cualquiera. Y el rey Sennacherib y los reyes anteriores de Asiria que habían logrado estas tremendas conquistas y hazañas se jactaban por más de 100 años de tener la hegemonía mundial y el poder absoluto. No había ninguna nación que pudiera hacer frente. Y hoy era el turno del rey Sennacherib, que estaba precisamente ahí oprimiendo al pueblo de Dios. Ese es el contexto. Luego de que Dios perdonara a Nínive, este pueblo por 100 años creció, se levantó en armas, en violencia, en fuerza, e hizo todo lo que hizo hasta el momento actual. Han venido los 100 años que ha pasado desde Jonás al tiempo de Nínive, y vamos a leer este capítulo 2, que es un poema que narra la épica caída de Nínive y cómo Dios establece su juicio usando como sus siervos
incluso a reyes paganos. Sí, escuchó bien, siervos de Dios, usados por Dios, pero son paganos, son inconversos. Dios, hermano amado, usa a todos los seres, a todas las personas, a todos los reyes para sus propósitos. Y si no me cree, hermano, incluso Satanás, Dios lo usa para sus propósitos. ¿Qué me va a decir? ¿Acaso Satanás no es el antagonista de Dios? ¿No es esta batalla épica del bien y del mal de Dios contra Satanás en una pugna espiritual eterna? No, eso no es así. La verdad es que Dios no tiene igual. Dios gobierna encima de todas las cosas y Satanás está debajo de él, muy debajo de él, ni siquiera cercano a él. Tanto así que Dios, si quisiera, en este momento podría hacer un trueno de dedos y hacer desaparecer a Satanás ya mismo, porque no hay ningún tema de comparación y de fuerza entre Dios y Satanás. Pero ¿por qué Dios no ha destruido a Satanás todavía? Porque está usándolo como un siervo para sus propósitos. ¿Escuchó bien? Incluso Satanás sirve a los propósitos de Dios. Entonces, en este capítulo 2, que es el juicio como un poema épico a Nínive de parte de Dios, nos está mostrando cómo Dios establece su juicio y está usando como sus siervos a los reyes paganos, a los reyes que están viniendo contra Asiria. Entonces tienes a Siria, una nación grande, poderosa, y de pronto se levantan dos reyes que vienen contra Asiria. Es una unión medo-babilónica. De hecho, el rey de los medos se llamaba Siágeres y era el rey de Media. Mientras que por el lado de Babilonia estaba el rey Nabopolassar. Nabopolassar. ¿Te suena conocido Nabopolassar? Es porque es él, es el papá del rey Nabucodonosor que nosotros conocemos después en el libro de Daniel. Pero acá está unida esta alianza medo-babilónica de Siahares de Media y Nabopolassar de Babilonia para poder ir en contra de Nínive y así arrasar de una vez por todas a este gigante que había sido Asiria en manos del rey Sennacherib. Todo esto está aconteciendo cercano ya al 612. Podríamos decir que esto es el año 615 antes de Cristo. Recuerda que los años se cuentan hacia atrás. ¿Por qué? Porque el año 612 es donde finalmente cae Nínive y es arrasada y destruida. Esto está pasando 3 años antes y luego vamos a ver por qué. El primer punto que nosotros vamos a ver el día de hoy está ahí en el capítulo 2, versículo 1 y 2, y vamos a denominarle como el sarcasmo de Yahweh en contra de sus enemigos. Cómo Dios se burla de sus enemigos. Y este es un sarcasmo normal, un sarcasmo que hace Dios. Tú puedes decirme, pero ¿acaso Dios trabaja o funciona con sarcasmo? Sí, muchas veces Dios usa sarcasmos, muchas veces Dios usa sentido del humor, incluso en la escritura también, para mostrarse, para evidenciar su carácter, evidenciar también quién es y evidenciar en este caso que Él no tiene comparación ni nada por el estilo. De hecho, este punto 1, en el sarcasmo de Yahweh contra sus enemigos, leemos lo siguiente. Versículo 1, primera línea, dice: el destructor ha subido contra ti. Escribe la pluma de Nahum. El destructor ha subido contra ti. Ahora, ¿quién es el destructor? Nosotros, si no tuviéramos un contexto mayor y si estuviéramos leyendo así de pasada, y creo que a ti también te pasó, podríamos pensar bien el destructor, un ángel de Dios, quizás es el destructor como pasó en Egipto. ¿Qué será el destructor? Bueno, para eso la predicación expositiva nos lleva a profundizar en el texto y también a tomar contextos históricos de lo que está ocurriendo acá. El destructor en este caso no es nada más ni nada menos que lo que ya comenté, esta alianza medo-babilónica. El destructor era este reino medo-babilónico que venía en contra de Asiria. En este caso, el destructor se compone de dos reyes, que es el rey Siágeres y el rey Nabopolassar. Ellos, representando a Medio y a Babilonia, venían en contra de Nínive con sus ejércitos, con sus millares. Es aquí donde yo les decía, si usted vio esta película del Señor de los Anillos,
cuando van a sitiar a las grandes ciudades que estaban amuralladas, venían ejércitos enormes, sobre todo cuando usted ve esta parte de los ejércitos de los orcos que se llamaban en esa película, y venían precisamente a destruir a las naciones que estaban protegidas por murallas muy, muy grandes y acorazadas. Mientras tanto, de las murallas se levantaba defensa y se movía otro tipo de cosas. Eso es lo que usted tiene que tener en mente en este momento, en este poema épico que está escribiendo Nahum con respecto al juicio de Yahweh. Entonces, el destructor ha subido contra ti. Es interesante notar como que si nosotros no buscamos ni indagamos acá y solamente leemos de pasada, no logramos identificar quién es este destructor. Pero primero es este ejército medo-babilónico en manos de Siágeres y Nabopolassar, que vienen a destruir Nínive, que está reinada, Asiria en general, recuerde que Asiria es la nación, Nínive es la capital, viene a ser el rey Sennacherib, él con gran fuerza, con gran poder había conquistado, y él viene a ser atacado ahora. Pero recuerde que tanto Siágeres de Media como Nabopolassar no son más que siervos paganos en manos de Dios ahora, que viene a ejecutar su juicio contra la nación de Asiria. El destructor ha subido contra ti. Quiero que escuche la siguiente frase, que está aquí donde nosotros vemos el sarcasmo neto y puro de Dios. Dice así: monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Esto es lo que está escribiendo Nahum de parte de Dios, y es una arenga hacia Siria, hacia Sennacherib, y le dice: oh Dios, oh Rey poderoso, tú que has arrasado con todas las naciones y que te has complacido incluso de llevar cautivo a mi pueblo, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Y esto lo entendemos como un sarcasmo, porque Dios está diciendo: afírmate porque vengo contra ti. A ver qué tienes. Tú que has sido uno que ha destruido, uno que ha arengado a sus ejércitos, uno que ha eliminado a sus enemigos y que has reinado por mucho tiempo con violencia, con crueldad y con sanguinaria fuerza, afirma tus lomos ahora, ponte de pie, prepárate y esfuérzate porque yo vengo contra ti ahora. ¿Notas cómo Dios está mostrando en su sarcasmo también esta idea de prepárate porque quiero ver lo que tienes? Y esto también puede ser algo que no necesariamente va en pro de lo que estamos narrando, pero es como una aplicación. Hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos todopoderosos, muchas veces nosotros nos sentimos autosuficientes y obramos en nuestra vida como si no existiera Dios o como si Dios fuera uno que está ahí de adorno. Pero, mi amado hermano, en los tiempos en que Dios se levanta y viene en contra de ti, no hay ningún Dios que pueda hacerle frente, no hay ningún rey que pueda hacerle frente, no hay ningún imperio ni ningún ejército que pueda hacerle frente. Por lo tanto, mi amado hermano, piensa en ello. ¿Cuánto de Dios está guiando tu vida? ¿O cuánto tú te jactas de ser autosuficiente o auto todo? Hermano, cuidado, porque Dios en algún momento te va a decir con sarcasmo: no eras tan fuerte, no eras tan erguido. Sobre todo nosotros los hombres, hermanos, que vivimos en tiempos que son muy pasajeros. Somos tan indefensos y vulnerables cuando somos bebés, luego empezamos a crecer, y ya en la adolescencia, la juventud y en la adultez nos sentimos todopoderosos, nos sentimos que somos los que tenemos el destino en nuestras manos, pero luego nos recuerda Dios con la vejez que somos vulnerables, que otra vez no somos nada, hasta que llegamos al polvo de la tierra y Dios nos recuerda que somos polvo. Esta imagen de lo que Dios está haciendo con Sennacherib, rey de Asiria, es también lo que podría pasar con nosotros si nosotros somos personas que son autosuficientes
y que se quieren mantener en el control total de su vida sin considerar a Dios. Incluso hay unos que se autoengañan pensando que Dios tiene el control, pero no se lo dan a Dios. Ahí, ¿por qué? Hay una gráfica en los autos que generalmente tú puedes ver en la locomoción colectiva o algo así. No sé si lo has leído. Dice, Dios es mi copiloto. Pero esa frase realmente es una frase muy mala, porque eso quiere decir que tú vas liderando, que tú eres la cabeza, que tú vas enfrente y Dios va como un accesorio de lado. Hermanos, eso no es así. Dios tiene que ser tu piloto y tú vas a ser el copiloto. Tú eres el segundo a cargo en tu vida. El primero es Dios y así debe ser. Entonces, esto es como un modo de aplicación ya para tu vida, porque en el fondo lo que Dios está diciendo es, afírmate y muéstrame lo que tienes, ya que te crees tan todopoderoso. Eso le está diciendo Dios aquí al rey Sennacherib en el reino de Asiria, cuando estaba viniendo el ejército medo-babilonia en contra de Nínive. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder, porque te quiero ver qué tienes. Tú que has destruido a todos, quiero ver qué haces contra mí. Y aquí vemos cómo Dios muestra este sarcasmo contra sus enemigos. ¿Y saben por qué lo dice? Porque dice después el Señor, por más fuerza que tú hagas y te establezcas, esto es lo que va a pasar, versículo 2. Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Y si usted se pregunta por qué representa Dios o habla dos veces de Jacob y de Israel, recuerde que el pueblo literal de Dios estaba distribuido en 12 tribus. 10 tribus formaban el reino del norte, el que se conocía como Israel, y 2 tribus formaban el reino del sur, que se reconocía o se conocía como Judá. Por lo tanto, cuando está diciendo acá, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob, está haciendo referencia al reino del sur, que es el reino de Judá. Y cuando dice como la gloria de Israel, está diciendo que restaurará el reino del norte, que es el Israel. Ahora, esto nosotros también tenemos que entenderlo en un sentido espiritual, en un sentido profético, porque si bien es cierto, Dios restaura a Judá, nunca restaura a la nación de Israel en el norte, que es las 10 tribus de Israel. De hecho, esas 10 tribus quedaron perdidas en el tiempo y el espacio. Lo que se conoce hasta el día de hoy como Israel es lo que volvió de Babilonia, que eran las tribus de Judá. Entonces, esto también tienes que entenderlo como que hay un restablecimiento de la nación en su momento acá, pero también tiene un cumplimiento mayor cuando habla del Israel espiritual, el Israel de Dios. Hay que entender que las profecías también tienen este doble cumplimiento, ya lo veníamos diciendo la semana pasada, hay algunas cosas que son literales y puntuales que están ocurriendo ahí y ahora, pero también hay unas cosas que están miradas hacia el futuro. Por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí y ahora es que los reyes de Media y Babilonia venían a arrasar en el 615 a.C. a la ciudad de Nínive, que estaba fortificada y que estaba ahí el rey Sennacherib. Pero también ahí estaba prisionero. Recuerda que Asiria, que es donde estaba Sennacherib, había tomado cautivo a las tribus del norte, a las 10 tribus de Israel. Esas 10 tribus nunca más vuelven a aparecer, por lo menos hasta hoy. Solamente aparece Judá. Y en ese aspecto, hermanos, tenemos que entender que el Israel de Dios, que sí va a ponerse por fin restaurado, va a ser ese tiempo donde el Señor ponga a su pueblo, que es la iglesia, más el Israel étnico, a gobernar y a vivir también y cohabitar en este cielo nuevo y tierra nueva en el futuro cercano. Cercano porque ya queda poco, ese es el punto. Entendiendo esto, volvamos al versículo 2 que dice, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob, entendemos que es el reino de Judá, como la gloria de Israel, que entendemos que es el reino de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Y acá, hermano, lo que quiere decir esto, aunque los saqueadores hayan saqueado, aunque los saqueadores hayan destruido todo.
quiero contarte un poco cómo lo hacía Sennacherib y el reino asirio cuando gobernaba y conquistaba. Y voy a hacer el ejemplo de lo que pasó con el reino del norte de Israel. Cuando ellos conquistaban, no destruían a la gente, no las mataban, sino que las tomaban cautivos, prisioneros, pero los desarraigaban de su tierra. Tomaban a toda la nación prisionera y la sacaban y la desterraban de donde ellos vivían y la llevaban a Asiria para ser esclavos, para ser tributarios y diferentes cosas. Mientras tanto que la tierra donde ellos habían permanecido eran devastadas, eran saqueadas y se llevaban todo lo que podía, dejando casi un desierto la habitación donde ellos vivían. Es por ello que dice, porque el Señor restaurará, aunque los saqueadores la hayan saqueado, aunque los devastadores la hayan devastado y destruido sus sarmientos. Eso tiene una connotación de las vides, destruido sus vides, que quiere decir que todo lo que haya quedado de despojo, Dios lo va a restaurar una vez más. Y eso tiene un cumplimiento en Judá y después también en el final de los tiempos con nosotros que venimos a ser el Israel de Dios. Entonces, Dios ha prometido que no solamente vendrá contra sus enemigos, sino que restaurará a los que son suyos. Él pondrá una vez más un brote nuevo en la vid de Israel, de su Israel. Y así lo hizo. Lo hizo porque recuerda que estamos en el año 615 aquí, antes de Cristo, y Dios restauró efectivamente a Judá. De hecho, Jesús, cuando viene en el año 0, por decirlo así, estaba ya este reino o este Israel restaurado. Recuerda que habían restaurado el templo, recuerda que ya estaba en una nación que se le denominaba como los judíos. ¿Por qué son los judíos? Porque son los que llegan de vuelta de la expatriación de lo que era el pueblo o el reino de Judá. De Judá, entonces se entiende y se le conoce como los judíos. Dios ha de restaurar, aunque los saqueadores hayan saqueado y hayan destruido sus sarmientos o sus vides. Eso tiene que ver con una connotación de restauración de la tierra. Aunque la restauración más grande, hermanos, va a ser cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva y haga todas las cosas nuevas para su reino, para en el reino del Padre, para lo que es sus hijos, su Israel, su pueblo. Y entienda que el Israel somos nosotros. Somos todos los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, que Dios ha traído para vivir desde la eternidad hasta el cielo nuevo y tierra nueva, donde el reino, el Padre reinará por siempre y los justos brillarán como el sol. Eso usted lo puede ver en las referencias en Mateo 13 al final, 1 Corintios 15 al final. Si tiene el tiempo y quiere profundizar más en ello, recomiendo estas dos lecturas. Entonces, este primer punto, nosotros hemos visto el sarcasmo de Yahweh contra sus enemigos. Así que eres tan poderoso, así que eres tan bestialmente brutal, así que eres tan grande, prepárate porque vengo contra ti y quiero ver lo que tienes. Ese es el sarcasmo. Usted lo entendió, me imagino. Un segundo punto que nosotros vamos a ver en esto, y tiene que ver ya como esta película de acción. Cuando usted está viendo estas películas de acción y viene la guerra, y empiezan a cruzarse los enemigos y empieza la matanza y la lucha, esto es lo que empieza a ocurrir acá. Aunque todavía la lucha propiamente tal no se da, sino que se da un sitio. El segundo punto que nosotros vamos a ver de este poema explicado para usted es el sitio contra Nínive. Hermano, cuando las batallas de conquista se daban en la antigüedad, no era tan directo, no era que el ejército se iba a preparar, iba a atacar y en 2 días o en un día iba a destruir la ciudad. No, ellos se preparaban y cercaban las ciudades. Recuerden que las ciudades estaban amuralladas, cercaban o sitiaban, eso se llama un sitio, establecían sitios y bloqueaban lo que era entrada de alimento, de víveres, incluso de agua, por años, hasta que se rendían los que estaban sitiados. Esto en cierta forma es lo que comienza a ocurrir acá. El rey de Media, Siahares y Nabopolassar de Babilonia, en el año 615,
traen sus ejércitos, grandes ejércitos, y sitian la ciudad, la bloquean. Por eso el segundo punto es el sitio contra Nínive. Se describe en este poema en forma vívida el sitio de Nínive y la agitada reacción que tiene Nínive también. Lo primero que Nahum escribe es y presenta aquí las fuerzas bélicas de los medo-babilónicos delante de Nínive. Y lo describe así, versículo 3. El escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centellante los carros, cuando están en formación y se blanden las lanzas de ciprés. Quiero explicarte un poco lo que acabo de leer, que es el poema precisamente que ha establecido Nahum. El escudo de bronce aparece como pintado de rojo, porque relucía a la luz del sol como fuego rojo o estaba pintado. Los ejércitos se venían con sus escudos, que a la luz del sol centellaban como rojo porque eran escudos de bronce. Lo de escarlata o púrpura alude al color del manto militar, en el color militar de los ejércitos que venían y de los uniformes de los soldados. Eso está describiendo el poema cuando dice: el escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centellante los carros. Los carros, que eran de madera, estaban forrados o revestidos también de bronce. Por eso se dice que eran como fuego de antorchas. En el original traducido como acero centellante en nuestra versión. El poema decía ahí los escudos como fuego de antorchas. ¿Por qué? Porque otra vez el bronce refulgía ante la luz del sol y así se veía. Por eso escribía el poema de esa forma. La última frase del versículo 3, temblaban los cipreses, significa el blandir de las lanzas, cuyas astas estaban hechas de madera de ciprés. Imagínate un ejército con lanzas bien altas, de 2 a 3 metros quizás para la batalla, y cuando blandían ¡bam!, y empezaban a golpear y empezaban a mover esas lanzas que eran de madera de ciprés, hacía como un temblor. Entonces, cuando la formación y se blandan las lanzas de ciprés, ahí está el ejército con sus lanzas sitiando a Nínive. Todavía no hay ningún ataque, simplemente es el acercamiento de los ejércitos medo-babilonias cercando Nínive con sus lanzas, con sus carros y con sus guerreros. El blandir de lanzas, este movimiento, es un acto para intimidar al rival, para decirle: aquí estoy preparado para ti, hay peligro para ti. De hecho, el blandir de las lanzas, como el blandir de las espadas, tenía por objeto atemorizar a los enemigos, quienes veían el arma que apuntaba hacia todas direcciones. Esto es como cuando tú ves en Génesis 3:24 que dice que Dios puso a ángeles a cuidar el árbol de la vida para que los hombres no lo tomaran, y los puso con una espada refulgente que blandía, que se agitaba. Es más o menos esa idea. Es: aquí hay peligro, aquí estamos nosotros armados hasta los dientes, a ver qué tienes tú. Cuidado. Y es una forma de atemorizar también. Ahora, en este sitio de Nínive, lo primero que vemos entonces es cómo se acercan los ejércitos medo-babilonios para poder hacer este sitio. Pero también vamos a ver en el versículo 4 y 5 de este poema la preparación de la defensa de Nínive. Nínive también, recuerda que era una gran potencia militar, por lo tanto, cuando ve a los enemigos, también se prepara para la guerra, para la lucha. Leamos el capítulo 4 y 5. Dice: pero por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos que se lanzan. Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha y se apresuran a la muralla, y es preparada la defensa. Traducido para nosotros, este poema es:
Una vez que los ejércitos medo-babilonios cercan Nínive, viene la contrarrespuesta, la respuesta de Asiria y de Sennacherib. Por las calles de Nínive, dentro de la ciudad, corren furiosos los carros. Es como, viene el enemigo, todos a la carga, todos a la lucha, saquen los carros, vayan a la defensa. Y tú vas a ver mucho movimiento por todas partes, hombres corriendo para todas direcciones, armándose carros aquí, carros allá, caballos aquí. Es lo que tú quieres, quiero que transmitirte esta intensidad de corran porque viene el enemigo, hay que prepararnos para defender la ciudad. Eso está ocurriendo. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas. Imagínate los carros corriendo por las anchas avenidas de Nínive para ir a la presentación de la guerra. Esto no es a salir a luchar contra el enemigo, sino que presentar simplemente una estrategia de defensa en la ciudad hasta sus límites. Nínive tenía grandes murallas y también grandes zanjas de agua para protegerlo. Entonces, ellos simplemente estaban armándose para poder hacer frente al enemigo que venía. Su aspecto era semejante a antorchas como relámpagos que se lanzan. Otra vez, el aspecto de los soldados de Nínive era como antorchas, como relámpagos que se lanzan. Otra vez vemos que las armaduras también de Nínive eran de metales que brillaban y refulgían al sol. Versículo 5 dice, se acuerda él de sus nobles. ¿Quién se acuerda aquí? Este es Sennacherib, rey de Asiria, que está recordando también cómo otras ocasiones él ha levantado a sus nobles, a sus ejércitos y ha conquistado innumerables veces a todos los ejércitos que habían venido previamente o que él iba a atacar. Entonces, el rey Sennacherib de Asiria se recuerda de sus nobles como una arenga para esto nos ha pasado antes, vamos a hacer frente una vez más y vamos a conquistar. Pero estos nobles también en su prisa, dice, se tropiezan en su marcha. Están tan apurados contra el enemigo, están tratando de moverse tan rápido que se tropiezan en su marcha y se apresuran a la muralla y preparada es la defensa. Estas grandes torres de piedra tenían preparación con arcos de estos más grandes, también tenían catapultas, usaban agua, usaban aceite hirviendo, tantas otras cosas para preparar la defensa que usted ya tiene en mente si vio estas películas que le decía al principio. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, este sitio, quiero que ponga atención porque da la impresión que en un poema tan breve todas las cosas pasan en un instante y queda la guerra y todos están masacrándose unos con otros. Pero no es así. El rey de Medo y Babilonia sitia en la ciudad, los de Nínive, el rey Sennacherib prepara la defensa y están en esa posición de defensa y de sitio, hermano, por 3 años. 3 años. No es algo que ocurre durante un día, donde una jornada, sino que 3 años están ahí, cercando y sitiando a la ciudad. Esto es un asunto de paciencia, ¿verdad? Así se conquistaba muchas veces antiguamente, y las guerras por eso duraban tanto tiempo. De hecho, los guerreros volvían a sus casas, salían recién casados con sus hijos y llegaban cuando sus hijos ya estaban jóvenes o adolescentes. Estaban mucho tiempo afuera en las guerras. Entonces, esto es lo que nosotros vimos ahora en el sitio de Nínive, cómo los ejércitos se preparaban para sitiar, cómo también los ejércitos se preparaban para defenderte. Ahora, hermano, ¿cuál va a ser tu postura con respecto a una aplicación personal de esto? Cuando Dios quiera y venga por ti o contra ti, ¿cuál va a ser tu acción? ¿Tú te vas a preparar como Sennacherib para tratar de levantar tus defensas y hacerle frente a Dios? ¿Vas a tratar de luchar contra Dios? ¿O simplemente vas a tomar una bandera de rendirte y decir, Señor, entiendo que no puedo luchar contra ti, entiendo que he sido un rebelde, entiendo que he sido un soberbio, entiendo que he sido uno que quiere autogobernar, autosustentar y quiere ser una persona que tiene el total control de su vida? Si eso es así, mi recomendación para ti es, hermano, no pienses por un instante
que te puedes plantar delante de Dios y salir victorioso. Quizás puedan pasar algunos años donde Dios no vaya a atacarte y simplemente te sitie, donde simplemente venga contra ti para ponerte en prueba tras prueba, para ver qué haces y puedas rendirte a Él. Si tú comienzas a luchar con Dios, ten por cierto que Dios te va a acercar. No te va a destruir de buenas a primeras. Te va a acercar, te va a estrechar, hasta el punto donde venga sobre ti y te quebrante para humillarte y te salves humillándote delante de Dios, o te destruye. Entonces, esto también tiene que ver en una aplicación directa para nosotros. En el libro de esto es, hermano, cuando Dios está trabajando, quiere trabajar en tu vida, ¿vas a presentar defensa? ¿Vas a levantar tus muros? ¿Vas a ir a blandir tu espada contra Dios? Sería muy necio y muy absurdo que pensaras que tú puedes ganar, que pensara que tú puedes salir airoso y victorioso en contra del Señor de los ejércitos. Mi recomendación para ti, sinceramente, es, si estás viviendo esto en tu vida y si estás con esa actitud en tu vida, entonces necesitas rendirte delante de Dios para no ser destruido. Veamos qué pasó con el rey Sennacherib y con Nínive. Un tercer punto es la inundación de Nínive. La inundación de Nínive. Voy a leerte los versículos que continúan del poema, del 6 al 10, y luego lo vamos a ir desglosando para que tú puedas entender lo que está ocurriendo de fondo. Y si te das cuenta, este poema probablemente en un sentido de lectura rápida no podrías tú discernir lo que está ocurriendo acá, ni los datos históricos que están ocurriendo. Dice así, del 6 en adelante: las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado: la reina es despojada y deportada, y sus sirvientes gimen como palomas, golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deteneos, deteneos, pero nadie se vuelva. Saquead la plata, saquead el oro. No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. Hasta ahí vamos a abrir a interpretar esto. Déjame comentarte algunos datos históricos de lo que está ocurriendo acá. El muro del río sobre el Tigris, recuerda que el Tigris es un río ahí que estaba en Asiria, que es lo que vendría a conocerse hoy día como Irak. El muro del río sobre el Tigris, que era la defensa de Nínive por el oeste, era de 4.103 metros de largo, 4 kilómetros de largo. Por los lados del norte y del sur y el este habían grandes fosos que fácilmente podían ser llenados por el agua del río Khosrou. El río Khosrou era un afluente del río Tigris que discurría directamente a través del centro de la antigua ciudad de Nínive, pasaba por el centro de la ciudad, en el norte de Mesopotamia, cruzándola del este a oeste. Durante el reinado de Sennacherib se construyeron diques, canales y acueductos. Todavía por allí se pueden ver destrucciones o algunas ruinas de represas con las que se regulaba el abastecimiento de agua, así que la ciudad entera se podía rodear con una barrera de agua. Ese es un tema de defensa. Ahora, sobre el lado este, el lado más débil, era protegida todavía por un altísimo terraplén, una muralla gigante, doble, con un foso de 58 metros de ancho entre las dos partes, excavado en un suelo rocoso, un tremendo hoyo donde el agua podía ponerse ahí para que los enemigos no pasaran. Así que al tercer año del sitio, recuerda que habían estado 3 años sitiando la ciudad, al tercer año del sitio, el río, por un desbordamiento, derribó las murallas en 2.500 metros.
el río creció y botó la muralla por más de 2,5 kilómetros, se derrumbaron las murallas. Por lo tanto, el rey asimismo se prendió fuego a sus palacios, cuenta la historia, a todas sus concubinas y riquezas juntamente, y el enemigo entró por la brecha del muro. Después de 3 años hubo una inundación y botó las murallas de Nínive, y entró el agua e inundó la ciudad completa. El rey, en su desesperación, comenzó a autodestruir todo lo que había ahí. Por la inundación, el palacio fue destruido y los que estaban en el palacio se derretían, entre comillas. Eran consumidos por el temor al saber que estaban siendo penetradas sus defensas e inundadas su ciudad. La reina, también dice el pasaje ahí, la reina. A Nínive se le personificaba como la reina, la que hacía tiempo estaba en la más suprema prosperidad, y ella ahora quedaba desnuda. La ciudad de Nínive quedaba desnuda, destruida y sin nada, desposeída. Sus criadas gimiendo como palomas. Como Nínive se comparaba a una reina destronada y deshonrada, así ella tenía asignadas también las figuras de criadas que le atendían con quejidos de paloma. Estas figuras significaban el desamparo y la aflicción de aquellas ciudades menores en torno a Nínive, que dependían de Nínive para el resto de sus acciones y su vida en Asiria. Entonces sus pechos se suspiraban, blandían, y ahí realmente vino la desesperación, la destrucción, la ruina de Nínive. Entonces, para resumir, el río Tigris, el río Khosru, pasaban por Nínive y estaban hechos precisamente para alimentar y abastecer a la nación. Estos 3 años de sitio, los ejércitos rivales buscaron la forma de cómo contener las aguas, hacer algún tipo de presa para soltarla luego, y el río se levantara, botara más de 2,5 kilómetros de muralla e inundara la ciudad con todo. Y ahí, hermanos, comenzó la devastación y la destrucción, donde entraron los ejércitos medos y babilonios y destruyeron todo lo que el agua no había destruido, todo lo que el fuego no había destruido, hermanos, y ahí comienza esta devastación. Eso fue el año 612 antes de Cristo. El último punto es la venganza La venganza es de Yahweh Sabaoth. La venganza es de Yahweh Sabaoth. Si usted nunca ha escuchado este nombre de Dios, Yahweh Sabaoth, no se preocupe, aquí vamos a ver qué significa eso. Y precisamente es porque del versículo 11 al 13, que es el final del capítulo 2, muestra a Dios esta venganza y cómo se presenta Dios aquí. Recuerda que Dios se estaba vengando, estaba trayendo juicio contra el rey Sennacherib y contra Asiria, que había prometido hace ya más de 100 años en el libro de Jonás. Versículo 11 dice: ¿dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? ¿Dónde andaba el león y la leona y su cachorro sin nada que los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba sus presas de sus guaridas y de carne desgarrada de sus cubiles. Estas son figuras retóricas que están representando obviamente al rey de Asiria, en este caso Sennacherib, como un león que iba a la lucha. Y Dios pregunta: ¿dónde está la guarida de los leones? ¿Qué pasó con este rey y con todo su ejército y con todos sus reinados y con todos sus nobles? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Los que estaban ahí amparados bajo este poderoso rey Sennacherib de Asiria. ¿Dónde andaba el león, la leona y su cachorro, sin que nada los asustara? Recuerda que Asiria tuvo plena conquista y era absolutamente dueño de todos los territorios, conquistando todo a su paso, con violencia, con sangre, con ejércitos, por más de 100 años. Ahora Dios pregunta: ¿dónde andaba el león y la leona y sus cachorros sin que nadie los asustara?
Pasaron 100 años y pensaron que iba a ser eterno, pero no. Dios, yo, el Rey Todopoderoso de los cielos y la tierra, he venido para poner a cuentas todas las cosas, porque fuera de mí no hay Dios. Recuerda, Dios es quien muda los tiempos, dice Daniel. Dios es el que pone reyes y quita reyes. En este caso, la hora de este rey Sennacherib estaba llegando y Dios pregunta, ¿y dónde estaba el león y los cachorros? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus guaridas y de carne descarrada sus cubiles. Tú, rey Sennacherib, habías destruido todas las cosas, habías conquistado todos los tiempos, incluso llevaste prisionero a mi pueblo Israel, a ti, pero ¿dónde está ahora tu fuerza? ¿Dónde está ahora todo tu poder? Y es aquí donde Dios se está vengando, es aquí donde está mostrando su fiereza y su juicio. Y hermanos, esto también tiene que ver con lo que ha de acontecer con las naciones que se levantan hoy día contra Dios. Estamos viendo un tiempo donde se está levantando una dictadura. Usted quizás no lo vea así, pero entiéndase el tiempo de la pandemia, entiéndase el tiempo de las cuarentenas. Es una dictadura sanitaria. Dictadura sanitaria. Si no me cree así, tome sus cosas y vaya siquiera a Santiago si está en Viña. No puede. Trate de ir a comprar, hermano, una televisión o cualquier cosa que no sea de primera necesidad y no puede. Se está levantando una dictadura que lejos está de terminar, precisamente porque no es solamente Chile, es el mundo entero que está haciendo esto. El gobierno, el Sennacherib de nuestros días, se está levantando contra el pueblo de Dios y contra el mundo para tenerlo bajo su dominio. Pero hermano, descuida, porque esto también está en el plan de Dios y en el momento de Dios, Él va a venir también a juzgar a las naciones con mano poderosa y va a decir, ¿dónde estaba el león? ¿Dónde está la leona? ¿Dónde están los cachorros? Por lo tanto, pueblo de Dios, afirma tus lomos, depende de Dios, espera en el Señor, porque tal como cantábamos con nuestro hermano José Luis, castillo fuerte es nuestro Dios. Y esto no es primera vez que pasa, ha ocurrido a través de todas las épocas. Ya Lutero estaba luchando precisamente con ello, se levantó una tremenda lucha geopolítica con el Kaiser alemán, con el papado contra Lutero, y todo esto tenía que ver con un asunto de naciones, no necesariamente con iglesia, sino que tenía que ver con una cosmovisión de naciones completas que se movían en torno a la cosmovisión cristiana. Hoy día se está levantando un gobierno múltiple de todas partes que sin duda va a llegar a la consecución de un solo gobernante, probablemente una sola moneda, y que va a venir en contra de nosotros. Vendrán contra ti, vendrán contra tus hijos, vendrán contra todo lo que se llame Dios. Por lo tanto, los cristianos debemos afirmarnos porque esto viene. Pero debemos recordar una cosa. Así como Dios ha venido y se ha vengado de Sennacherib en Asiria, Dios también vendrá contra sus enemigos y nos ha de librar de la mano opresora. Todavía no lo vemos a plenitud, pero ya estamos comenzando a ver poco a poco esto. El Señor Jesús decía, cuando tú veas los primeros brotes, sabes que el verano está cerca. Y hermano, los primeros brotes ya se ven. Por lo tanto, los cristianos verdaderos vamos a tener que afirmar nuestros lomos, porque vendrá persecución. Y esto debemos tenerlo claro. Pero también debemos tener claro que el Señor ha establecido y Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate, por favor, en el versículo 13, y con esto estamos terminando. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Está cerrando el problema Nahum, pero tú has visto que han venido el rey de Medo, el rey de Babilonia, y ellos han cercado por 3 años a Nínive, y después de esto, cuando viene la devastación de Nínive, la inundación y la destrucción de todo esto, Dios dice, heme aquí contra ti. ¿Acaso no eran los reyes paganos los que estaban viniendo?
¿Por qué Dios dice, heme aquí contra ti? Porque, hermano, recuerda que el corazón del rey está en la mano del Señor y hacia donde Él quiere lo incline. Dios es soberano. Dios es soberano incluso sobre los corazones paganos. Él está usando a estos reyes para usar el juicio de su mano. Por eso, estos reyes que venían en representación de Medo y de Babilonia simplemente estaban obedeciendo al mandato de Dios, estaban siendo siervos de Dios porque Dios estaba juzgando finalmente, y ahora sí, cumpliendo la palabra que le prometió a Jonás 100 años antes, a la nación de Asiria y a la ciudad de Nínive. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará a tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Ese es el fin de Sennacherib. Ese es el fin de Nínive. Ese es el fin y la destrucción que veremos la próxima semana ya de cómo Dios ha cerrado este tiempo. Pero este es un poema gráfico de el profeta Nahum para mostrarte cómo Dios ha cumplido su promesa. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que la venganza de Yahweh Chabaoth? El versículo 13, cuando dice, heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Ese no es un título, ese es un nombre de Dios. Y este nombre de Dios, el Señor de los ejércitos, es Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Ese es también su nombre. ¿Quién podrá ir contra Dios? ¿Quién podrá ir contra los escogidos de Dios? ¿Quién podrá destruir permanentemente al pueblo de Dios? Hermano amado, es en esta hora un privilegio haber podido compartir contigo y algunas cosas simplemente para recordar y meditar. No vaya a ser que te pongas tú como Sennacherib y quieras hacer frente a Dios, autogobernar tu vida en todos los sentidos y Dios tenga un sarcasmo contra ti. No vaya a ser, hermano, que Dios venga y sitie tu vida porque tú quieras ser un autosuficiente y quieras tener a Dios o lejos de ti o como un copiloto. Hermanos, Dios no es copiloto de nadie. Él es el piloto de nuestras vidas. Él es el primero, es el que dirige nuestras vidas. Nuestras vidas deben comenzar en la mañana buscando la voluntad de Dios y terminando el día en la cama pensando en, Señor, ¿cuál es tu voluntad para el día siguiente? Nosotros, hijos de Dios, esclavos de Dios, pueblo de Dios, debemos procurar servir y agradar a Dios en todo momento. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás agradando a Dios con tu tiempo? ¿Estás agradando a Dios en tu matrimonio? ¿Estás agradando a Dios con tus hijos? ¿Estás agradando a Dios con tu trabajo? ¿Estás agradando a Dios con tus finanzas? ¿Estás agradando a Dios con cada una de estas áreas? Hermano, piensa. Si tú no estás dando el tiempo para Dios, Dios puede sitiar tu vida y quitarte el tiempo. Si tú no estás agradando a Dios con tus recursos, Dios puede sitiar tu vida y tocar tus recursos. Porque no estás honrando a Dios con tus bienes, no estás honrando a Dios con tu tiempo. Estás buscando tu propia meta, tus propios logros, pero Dios no está incluido ahí. No vayas a ser necio como Sennacherib y Dios venga, sitie tu vida y finalmente te destruye. Es mi clamor que tú puedas arrepentirte. Es mi clamor que tú puedas ver hoy día la intensidad y el poder de este Yahweh Sabaoth, de otros ejércitos que no pueden ser vulnerados, y que si tú piensas que eres un cristiano, pero realmente tu vida no está agradando a Dios, no está enfocada en Dios, no está siendo entregada a Dios, entonces realmente no eres uno cristiano y Dios va a venir contra ti, va a sitiarte para llegar a la destrucción. Si es así, amigo, arrepiéntete. Arrepiéntete, busca esta bandera blanca y busca establecer la paz de Dios y ríndete ante Él. No sigas luchando contra Dios, ríndete ante Él, porque Yahweh Chabaoth, el Dios de los ejércitos, no puede ser derrotado. Así que, mi hermano amado, quisiera compartir eso contigo el día de hoy. Tú sabes hasta dónde Dios te ha hablado, tú sabes en qué área tienes que cambiar, tú sabes dónde Dios tiene que quebrarte para que no venga a destruirte. Es mi clamor para que juntos podamos
ir arreglando estas áreas que necesitamos para la gloria de Dios, no sea que Dios venga e inunde nuestras vidas como lo hizo con Nínive. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora, luego de este tiempo, Señor, donde hemos podido graficar, quizás tratar de verlo incluso como una película, lo que tú hiciste, Señor, con el pueblo de Asiria en aquella ciudad de Nínive. ¿Cómo usaste estos reyes de Siria, de Medo y de Babilonia para destruir finalmente y hacer juicio con tu mano poderosa? Porque tú eres Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Señor, guía nuestras vidas, quebranta nuestros corazones. Si, Señor, estamos luchando contra ti, si estamos siendo autosuficientes, arrogantes, si creemos que tú no tienes parte en nuestras vidas, Señor, entonces ven a nuestras vidas y quebrántanos. Quebrántanos, Señor, para que podamos entender que tú eres Dios. Quebrántanos y humíllanos, Señor, para que podamos poner nuestro tiempo, nuestros bienes, Señor, todo lo que nosotros tengamos delante de tu presencia. Señor, que nuestras vidas sean para tu voluntad. Y clamamos esto para que no vengas un día y nos destruyas, como lo hiciste con Sennacherib y con Nínive. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.